Intenté salvar mi matrimonio después de la infidelidad de mi esposo, pero cuando vi cómo metía a su amante a nuestra casa, decidí que ambos debían pagar. Nunca pensé que terminaría contando una historia como esta, de esas que uno escucha en los almuerzos familiares o en los hilos interminables de Internet, donde las personas relatan cómo la persona que más amaron terminó traicionándolas de la manera más humillante posible. Siempre creí que mi esposo y yo éramos diferentes, que los problemas de otros matrimonios jamás tocarían la burbuja que habíamos construido juntos a lo largo de casi 9 años. Nuestra vida era lo que cualquiera llamaría estable, una casa de 2 pisos en las afueras de un suburbio de California, una hija de 6 años que era la luz de nuestros ojos, 2 empleos bien remunerados, y rutinas tan perfectamente sincronizadas que parecían coreografiadas. Éramos la típica postal de familia feliz, o al menos eso era lo que yo me repetía para no ver las señales. Todo comenzó a desmoronarse en pequeñas fracturas. Primero fueron las reuniones de último minuto en el trabajo, las llegadas tarde justificadas con correos electrónicos llenos de frases como "lo siento", se extendió más de lo esperado o el cliente no quería soltar el tema. Luego vinieron los cambios sutiles en su forma de estar en casa, el teléfono que nunca soltaba, las carcajadas apagadas que intentaba disimular mientras veía memes antes de dormir, y los fines de semana en los que, de repente, tenía que ayudar a un amigo con una mudanza o acompañar a un compañero a elegir un regalo para su esposa. Yo quería creerle. Quería con todo mi corazón pensar que esos desvíos eran parte normal de la vida adulta, que las prioridades a veces se acomodan de formas incómodas, y que las dudas eran solo fruto de mi propio miedo a perder algo bueno. Recuerdo la noche exacta en que todo se quebró. Estaba preparando la mochila de mi hija para su primer paseo escolar cuando, sin querer, mi vista se desvió al reflejo del espejo que daba hacia la entrada. Allí estaba él, recibiendo un mensaje que iluminó su rostro con una sonrisa que no le había visto dedicarme en meses. Me acerqué en silencio, como una sombra en nuestra propia casa, y leí sobre su hombro un mensaje que me heló la sangre: "No puedo esperar para estar en tu cama otra vez. Esta noche me escapo". Él ni siquiera se dio cuenta de mi presencia. Se limitó a sonreír idiotamente, escribir algo breve y guardar el teléfono como si fuera un secreto precioso. Durante varias horas me quedé sentada en el sofá, mirando a la nada, sintiendo como mi mundo entero se derrumbaba sobre mí sin que pudiera emitir un solo sonido. No lloré. No grité. No lo confronté. Solo me quedé allí, recogiendo los pedazos rotos de mi dignidad mientras él se duchaba silbando como si no acabara de cometer la peor de las traiciones. Esa noche no dormí. Me limité a observar cómo se acostaba a mi lado, con la misma tranquilidad de quien se siente invulnerable, como si el peso de su doble vida no le importara en lo más mínimo. Al día siguiente, en vez de actuar impulsivamente, decidí que no podía destruir mi matrimonio solo con sospechas. Teníamos una hija. Teníamos una vida juntos. Me negaba a creer que todo fuera tan frágil. Busqué consejería matrimonial y, aunque él aceptó ir a un par de sesiones para darme tranquilidad, siempre tenía una excusa para cancelarlas o salir temprano. A veces decía que había demasiada presión en el trabajo, otras veces que no creía en esas terapias de gente débil. Yo, en mi desesperación por salvar lo que creía que aún podía ser salvado, seguía asistiendo sola, convencida de que si trabajaba en mí misma, él eventualmente vería el esfuerzo y regresaría a casa de verdad. Pasaron semanas. Durante el día me esforzaba por actuar normal, preparar el desayuno, llevar a mi hija a la escuela, sonreír en los eventos del vecindario. Pero en las noches, el vacío en nuestra cama crecía, aunque su cuerpo siguiera allí. Era como compartir espacio con un extraño, uno que todavía me preguntaba cómo había estado mi día mientras ocultaba mensajes de otra mujer en su celular. Aún así, me aferraba a la ilusión, a esa esperanza tonta que nos enseñan a no soltar porque el amor todo lo puede, porque la familia vale cualquier sacrificio. Hasta que una tarde de viernes, cuando llegué temprano del trabajo debido a una capacitación cancelada, vi algo que hizo añicos cualquier resto de negación que quedara en mí. No fue un mensaje en el teléfono, ni una conversación sospechosa. Fue real, tangible, innegable. Estacioné mi carro frente a nuestra casa y, mientras caminaba hacia la puerta, vi por la ventana a una mujer desconocida entrando a la sala con una sonrisa nerviosa. Mientras mi esposo la guiaba por el brazo como si le estuviera mostrando una casa de vacaciones. No me vio. No me escuchó.
Seguí caminando hasta quedar fuera del ángulo de visión, el corazón latiéndome en las sienes, las manos sudorosas, la garganta cerrándoseme como si tragara piedras. Me senté dentro del carro, temblando, sin saber si debía irrumpir en la casa o simplemente manejar lejos y no volver jamás. Pero algo dentro de mí, una fuerza que no sabía que tenía, se encendió como una chispa violenta. Ya no era tristeza. No era dolor. Era furia. Era humillación quemándome las entrañas. No solo me estaba engañando, me estaba usando. Usando mi casa, mi cama, mi vida, para vivir su fantasía con otra persona mientras yo me esforzaba en salvar algo que él ya había condenado. En ese momento supe que no iba a irme llorando. No iba a ser la esposa débil que empaqueta sus cosas y se va mientras ellos siguen disfrutando su vida sin consecuencias. No. Iba a hacerlos pagar. Y no de cualquier manera, iba a hacerlo de forma que jamás pudieran reconstruirse. Si él y ella creían que podían destruir mi mundo y salir ilesos, estaban a punto de descubrir lo que realmente significaba perderlo todo. Actualización 1. Había pasado una semana desde aquella tarde en la que vi a esa mujer caminando libremente por mi casa, como si fuera una invitada de honor en una vida que no le pertenecía. La furia seguía allí, viva, latiendo debajo de cada sonrisa que fingía frente a mi hija, debajo de cada respuesta automática que daba en el trabajo, debajo de cada palabra cordial que compartía con los vecinos que, por supuesto, no sospechaban nada. Esa rabia se volvió mi motor. Dejé de preguntarme en qué momento mi esposo dejó de amarme. Dejé de lamentarme por la vida que había perdido. Y empecé a pensar, con una calma fría que nunca antes había experimentado, en cómo iba a destruir la vida de los dos de la forma más meticulosa y definitiva posible. Lo primero que entendí fue que para vengarme de verdad no podía actuar impulsivamente. No podía simplemente confrontarlo, gritarle en la cara o sacar a la amante de los cabellos frente a los vecinos. No. Eso los haría quedar como las víctimas de una esposa histérica y herida. Mi venganza debía ser quirúrgica, precisa, tan limpia que no pudieran apuntarme como la causante de su desgracia aunque todo en sus vidas empezara a colapsar. Iba a necesitar pruebas, muchas y contundentes, para que cuando llegara el momento de exponerlos, no existiera manera alguna de negar lo que habían hecho. Así que me volví invisible. Empecé a comportarme como si no supiera nada. Respondía sus mensajes con la misma calidez de siempre, organizaba planes familiares que él rechazaba alegando cansancio. Preparaba cenas que terminaban enfriándose en la mesa mientras él decía estar atrapado en el tráfico durante horas. Cada excusa suya era una oportunidad para mí. Usé el acceso que tenía a su correo electrónico para instalar discretamente un redireccionador automático que enviaba una copia de cada correo entrante y saliente a una cuenta privada que había creado solo para eso. Lo mismo hice con su teléfono, sabía su contraseña, la misma que usaba desde la universidad, y bastó con unos minutos mientras él dormía profundamente para instalar una app espía que registraba sus mensajes y llamadas. La información empezó a fluir como un río desbordado. En cuestión de días tenía capturas de pantalla de conversaciones explícitas, fotos de encuentros en moteles baratos y registros de transacciones bancarias donde, de forma descarada, cargaba cenas, regalos y habitaciones de hotel a nuestra cuenta conjunta. Cada reunión de trabajo era en realidad una cita con ella. Cada viaje de negocios era una escapada romántica. La amante, para colmo, no era una desconocida del todo. Se llamaba Erika y trabajaba como asistente de uno de los socios de la firma donde él era gerente de proyectos. Una mujer rubia, de sonrisa fácil y vestidos demasiado entallados para ser apropiados en un entorno profesional. No solo eso, mientras escarbaba más en sus redes sociales, descubrí que ella también estaba comprometida, con un tipo llamado Aarón, con quien llevaba saliendo más de 5 años y planeaba casarse en un par de meses. El descaro de ambos me resultaba casi admirable en su estupidez. No solo arriesgaban 2 matrimonios, sino también sus empleos, sus reputaciones y hasta su estabilidad económica por un capricho clandestino que ni siquiera se molestaban en ocultar bien. Lo más insultante era cómo hablaban de mí. Entre risas, en mensajes que ahora tenía archivados cuidadosamente, ella se burlaba de lo fácil que era engañar a la esposa trofeo. Y él respondía con emojis de risa y frases como es que está tan ocupada siendo mamá perfecta que ni cuenta se da. Leí esos mensajes sentada en la oscuridad de mi sala,
una botella de vino abierta a mi lado, sintiendo como la rabia ya no era solo fuego, era lava, incandescente, incontrolable, lista para arrasar con todo. Cada descubrimiento alimentaba mi plan. Sabía que para hundirlos de verdad necesitaba algo más que pruebas. Necesitaba la complicidad de quienes más los rodeaban, la exposición pública más brutal posible. Empecé a acercarme, discretamente, al círculo social que compartíamos. Mantuve la fachada de la esposa perfecta, sonrisas en las cenas familiares, bromas en las barbacoas del vecindario, interés genuino en las vidas de los amigos y compañeros de trabajo que veía en las reuniones sociales. No porque quisiera mantener esa imagen, sino porque necesitaba tener a todos en el bolsillo cuando llegara el momento. Que todos, absolutamente todos, creyeran que yo era la víctima inocente, para que cuando la bomba explotara, nadie dudara de quién había sido el verdadero monstruo. Mientras tanto, seguía recopilando pruebas. Videos de sus entradas y salidas de moteles, gracias a una cámara oculta que instalé en su carro con ayuda de un amigo que trabajaba en seguridad privada. Grabaciones de llamadas donde le prometía amor eterno a Erika mientras me abrazaba en la cama. Extractos bancarios que mostraban gastos no autorizados a nombre de nuestra cuenta mancomunada. Todo, absolutamente todo, lo guardé en carpetas separadas, organizadas por fecha y categoría, como un fiscal preparando el caso más importante de su vida. Descubrí también que Erika no era simplemente una distracción pasajera, planeaban mudarse juntos una vez que la situación se calmara, es decir, una vez que él tuviera el descaro de pedir el divorcio cuando le resultara conveniente, seguramente después de haber asegurado bienes a su favor para no quedar en la calle. Eso no iba a pasar. Yo me iba a asegurar de que cuando él finalmente decidiera abandonar el barco, no tuviera ni una tabla a la cual aferrarse. Cada día que pasaba era una cuenta regresiva. Cada sonrisa que le dedicaba en la cocina, cada beso frío en la mejilla, cada pregunta inocente sobre su día era un acto de teatro que perfeccionaba mientras afinaba los detalles de mi venganza. Quería que bajaran la guardia. Quería que creyeran que seguían ganando. Porque solo cuando estuvieran completamente confiados, solo cuando estuvieran seguros de que podían pisotearme impunemente, lanzaría la estocada que acabaría con sus vidas tal como ellos acabaron con la mía. El plan estaba casi listo. Solo me faltaba elegir el escenario perfecto, el público ideal, sobre todo, el momento más doloroso para hacerlos caer. Y para eso, lo que planeaba no era simplemente una confrontación privada. No. Ellos me humillaron públicamente. Ellos destruyeron mi vida sin preocuparse por las consecuencias. Así que su ruina también sería pública, escandalosa, inolvidable. Y ya sabía exactamente cuándo y cómo lo haría. Actualización 2. Había algo perversamente satisfactorio en ver cómo todo iba tomando forma a mi alrededor sin que ellos pudieran percatarse. Cada detalle, cada movimiento, cada conversación que fingía con la paciencia de una actriz entrenada, me acercaba más al momento en que su mundo entero colapsaría. No iba a conformarme con una simple separación escandalosa, ni con una confrontación en privado donde él pudiera inventarse excusas o victimizarse. No. Yo quería que todos los que alguna vez lo admiraron, todos los que alguna vez hablaron de nuestra familia como un ejemplo, presenciaran en carne viva la podredumbre que él había escondido detrás de su fachada impecable. Por eso ideé algo que sería imposible de olvidar, una fiesta de renovación de votos. Mi esposo siempre había sido un hombre de apariencias, uno de esos que necesitaba mostrarse como el esposo perfecto, el padre ejemplar, el profesional exitoso. Durante años había cultivado esa imagen con esmero frente a colegas, familiares y amigos. Así que, ¿qué mejor manera de hundirlo que darle el escenario que tanto amaba y luego destrozarlo delante de todos? Empecé lanzando la idea de manera casual una noche de viernes, mientras cenábamos en el comedor en silencio, como dos desconocidos que solo compartían techo por costumbre. Mientras apartaba su plato vacío y servía café, le dije, con la voz más dulce que pude fingir, que había estado pensando en lo mucho que habíamos superado juntos. Que después de tantos años valía la pena renovar nuestros votos matrimoniales, hacer una pequeña ceremonia íntima en casa, rodeados de nuestros seres queridos. Él, con la culpa probablemente royéndole por dentro y con su instinto de mantener las apariencias intactas, sonrió de forma automática y me dijo que le parecía una idea hermosa. Que se sentía bendecido de que quisiera seguir apostando por nosotros.
Recuerdo haberle respondido que sí, que yo también me sentía bendecida, aunque por dentro ya estaba planeando cómo esa bendición se convertiría en su sentencia pública. Durante las semanas siguientes me dediqué a organizar todo como si de verdad fuera una celebración de amor. Mandé a hacer invitaciones elegantes, alquilé una carpa preciosa para el jardín, contraté catering, música en vivo, un fotógrafo profesional. Todo absolutamente financiado con el dinero que él mismo había estado usando para mantener a su amante. Cada centavo que gastaba era un clavo más en su ataúd social, y el solo pensamiento me daba una satisfacción que no podía ocultar. Aunque me obligaba a mantener el rostro sereno y emocionado que todos esperaban de una esposa enamorada. Me aseguré de invitar a todos los familiares importantes, sus padres, sus hermanos, sus mejores amigos de la universidad, sus jefes, sus compañeros de trabajo más cercanos. E incluso algunos clientes que consideraban nuestra familia como un modelo de estabilidad. También envié una invitación especial a Aaron, el prometido de Erika, asegurándome de escribir una nota personal donde decía que sería un honor contar con su presencia para celebrar la fuerza del amor verdadero. La ironía de esa frase me arrancó una carcajada amarga mientras la escribía, pero no podía arriesgarme a que algo delatara mis intenciones. Mientras tanto, seguía recopilando material para la presentación que sería el centro de la noche. Me presenté ante mi esposo como si estuviera preparando una sorpresa para él, un video conmemorativo con fotos nuestras, momentos familiares, grabaciones de cumpleaños, vacaciones, navidades pasadas. Todo editado de forma profesional para que fuera el momento emotivo de la velada. Él, demasiado confiado en su propia impunidad, no sospechó absolutamente nada. Cada vez que preguntaba cómo iba la preparación, yo le decía que todo estaba bajo control, que solo esperaba que la noche fuera perfecta para nosotros. Y en parte no estaba mintiendo. Solo que la perfección que yo buscaba no era la misma que él imaginaba. El día de la fiesta amaneció soleado, de esos días en los que el cielo parece demasiado azul y el aire demasiado limpio como para presagiar la tormenta que se avecinaba. La casa estaba impecable, adornada con flores blancas, guirnaldas de luces cálidas y mesas decoradas con gusto. Mis suegros llegaron temprano, radiantes de felicidad, mientras mi madre, que no sospechaba nada pero que había empezado a notar mi frialdad, me abrazaba con una ternura que casi me hizo dudar por un instante de lo que estaba a punto de hacer. Pero no había vuelta atrás. No después de todo lo que había soportado. No después de todo lo que había visto. Los invitados fueron llegando poco a poco. Todos sonreían, felicitaban, brindaban por nuestro amor eterno. Mi esposo estaba en su elemento, caminando entre los grupos como un anfitrión orgulloso, estrechando manos, abrazando, riendo, posando para fotos con nuestra hija en brazos, como si fuera el hombre más íntegro del planeta. Viéndolo actuar, me di cuenta de algo que no había querido admitir. Él no solo me había traicionado. Él había construido su vida entera sobre una mentira, y se sentía absolutamente cómodo en ella. Cuando llegó el momento del brindis, subí al pequeño escenario improvisado que habíamos montado en el jardín. Pedí silencio con una sonrisa y agradecí a todos por estar allí, por apoyar nuestro matrimonio, por ser testigos de nuestro amor en todas sus etapas. Algunos aplaudieron, otros se secaron discretamente las lágrimas, conmovidos por lo que creían era un homenaje sincero. Entonces, respiré hondo y, con toda la serenidad del mundo, dije que había preparado algo especial para él, algo que representara lo que realmente éramos. Señalé al proyector gigante que habíamos instalado al fondo del jardín y di la señal para comenzar. La pantalla primero mostró imágenes nuestras, nuestra boda, el nacimiento de nuestra hija, navidades, cumpleaños. La gente suspiraba, algunos hasta murmuraban que hermoso. Pero a medida que el video avanzaba, las imágenes cambiaban sutilmente. Empezaron a aparecer mensajes de texto superpuestos sobre las fotos familiares, conversaciones entre él y Erika donde planeaban encuentros mientras yo estaba en el trabajo, capturas de las reservas de hoteles, facturas de cenas románticas pagadas con nuestra cuenta conjunta. Luego vinieron las fotos de ellos abrazados en moteles baratos, selfies en el asiento trasero de su carro, videos de despedidas apasionadas en estacionamientos. Cada imagen estaba acompañada de música suave, casi sarcástica en su dulzura, como si fuera una oda a su traición. Al principio hubo un silencio sepulcral. Luego, murmullos. Y después,
El caos. Mi esposo se quedó congelado, pálido como un cadáver, mientras sus padres lo miraban horrorizados y su jefe apartaba la vista con incomodidad. Erika, que había tenido la estupidez monumental de aparecer en la fiesta como amiga de la familia, palideció y trató de escabullirse entre la multitud, pero Aarón, su prometido, ya estaba avanzando hacia ella con una expresión que no prometía nada bueno. Escuché a Aarón gritarle que era una basura, que habías planeado casarte conmigo mientras te acostabas con el primer imbécil que encontraste. Erika balbuceaba excusas inútiles, mientras todos alrededor grababan discretamente con sus teléfonos. Mi esposo intentó acercarse a mí, quizás para suplicar, quizás para arrastrarme fuera de ahí antes de que todo empeorara aún más. Pero yo di un paso atrás, levanté la mano en el aire para pedir silencio, y dije, con voz firme, que lamentaba sinceramente que todos tuvieran que enterarse de esta manera. Pero que creía que la verdad debía salir a la luz, porque yo ya no estaba dispuesta a vivir en una mentira. Terminado el video, la pantalla se fundió a negro, pero el escándalo apenas comenzaba. La gente empezó a irse en grupos apresurados, algunos me miraban con lástima, otros con admiración silenciosa. Mis suegros intentaron acercarse a su hijo, pero él solo bajó la cabeza, incapaz de sostener la mirada de nadie. Aarón, antes de irse, escupió a los pies de Erika y le dijo que esperaba que disfrutara su vida miserable con el tipo que le había vendido la suya propia. Yo me quedé allí de pie, con una copa de vino en la mano, observando el espectáculo que había orquestado con precisión milimétrica. No sentía remordimiento. No sentía tristeza. Solo una calma profunda, como la que debe sentir el verdugo después de ejecutar una sentencia justa. Y apenas era el comienzo. Actualización 3. El silencio que quedó tras la fiesta fue más ensordecedor que cualquier grito que hubiera podido imaginar. Durante años me había acostumbrado al bullicio de los fines de semana familiares, a los mensajes de felicitaciones en nuestros aniversarios, a las cenas improvisadas con amigos que terminaban extendiéndose hasta la madrugada. Pero ahora todo eso había desaparecido como si nunca hubiera existido. Nuestro círculo social entero, construido cuidadosamente sobre una mentira, se había derrumbado en cuestión de minutos frente a los ojos de todos. Y lo mejor era que yo aún tenía mucho más preparado para ellos. Después de la fiesta, mi esposo intentó comunicarse conmigo de todas las formas posibles. Llamadas, mensajes de texto, correos electrónicos que oscilaban entre súplicas desesperadas y amenazas veladas sobre dañar su reputación si seguía exponiéndolo. Cada intento suyo de recuperar algo de dignidad me resultaba casi patético. No respondía a ninguno. No porque quisiera hacerme la mártir, sino porque mi silencio era parte del castigo. Cada segundo en que se preguntaba qué sería lo siguiente, cada noche en que se revolvía en la cama esperando un nuevo golpe, era una pequeña victoria que me sabía a gloria. Lo que él no sabía era que yo no había comenzado mi venganza con la fiesta. Esa noche había sido solo el espectáculo público, la humillación social. Pero en paralelo, durante meses, había estado trabajando en un nivel mucho más profundo, su ruina financiera. Desde el momento en que descubrí su infidelidad, comencé a mover cuidadosamente nuestras finanzas. Él, tan confiado en que yo seguía siendo la esposa devota y ciega de siempre, nunca se preocupó por revisar las cuentas o los movimientos de bienes. Me dejó todo en mis manos, como había sido durante años, mientras él jugaba a ser el marido perfecto en público y el amante descarado en privado. Primero, empecé a abrir cuentas bancarias a mi nombre exclusivamente, transfiriendo pequeñas cantidades de dinero que justificaba como gastos de mantenimiento de la casa o ahorros para la educación de nuestra hija. Luego, refinancié la hipoteca de la casa de manera que apareciera únicamente bajo mi nombre, usando el argumento de que quería proteger nuestros activos en caso de algún eventual problema legal en su empresa. No fue difícil convencerlo. Bastó con unas cuantas firmas apresuradas en noches en que llegaba cansado o distraído, pensando más en su próxima cita secreta que en los documentos que ponía delante de él. También aseguré de que todos los vehículos estuvieran registrados a mi nombre, de consolidar las tarjetas de crédito bajo cuentas que él no pudiera controlar y de reestructurar los seguros de vida y de salud para que su acceso fuera mínimo o nulo. Todo lo hice con paciencia quirúrgica, sabiendo que el momento de usar esas herramientas llegaría tarde o temprano. Ese momento llegó la misma semana posterior a la fiesta. Armé un expediente completo con todas las pruebas de su infidelidad,
las transacciones financieras irregulares y los registros de sus gastos a espaldas de la familia. Y lo llevé al mejor abogado de divorcios que pude encontrar en el condado. No escatimé en gastos. Quería a alguien que no solo supiera ganar, sino que disfrutara aniquilar al oponente. Y no me decepcionó. Mi abogado, un hombre de semblante afilado y modales impecables, me escuchó en silencio mientras le relataba toda la historia, sin omitir detalle. Al final, sonrió apenas y me dijo que mi caso era una obra maestra. Me explicó que, con las pruebas de infidelidad y el desvío de fondos familiares para mantener una relación extramarital, no solo tenía garantizada la custodia completa de nuestra hija, sino también el acceso prioritario a la propiedad, a los bienes y a una pensión alimenticia sustanciosa que lo dejaría pagando durante años. La demanda de divorcio fue entregada en su oficina frente a varios de sus colegas, de manera absolutamente pública y humillante. No fue un accidente. Yo misma me aseguré de coordinar con el alguacil para que fuera a media mañana, justo cuando sabía que estaría en una reunión importante. Recibió el sobre amarillo, grueso y marcado con su nombre, mientras sus compañeros de trabajo fingían mirar a otro lado y los clientes murmuraban en los pasillos. Me contaron después que salió del edificio tambaleándose, con el rostro blanco como la cal de las paredes. La respuesta no tardó en llegar. Intentó negociar. Intentó convencerme de arreglar las cosas en privado para no arruinar su carrera. Me ofreció acuerdos mediocres, pensiones miserables, arreglos de custodia compartida que en otro momento, quizá, una mujer desesperada habría aceptado solo para librarse del drama. Pero yo no era esa mujer. No después de todo lo que había hecho. Así que rechacé cada oferta con la misma frialdad con la que uno aplasta a un insecto molesto. Durante el proceso, su vida profesional también empezó a desmoronarse. Resulta que el jefe de su empresa, quien había sido invitado a la fiesta de renovación de votos y había presenciado en vivo la humillación pública, era un hombre profundamente tradicional y católico. Al enterarse de toda la extensión del engaño, no solo personal sino financiero, comenzó a buscar razones para despedirlo. Bastó una auditoría interna que revelara algunos movimientos sospechosos de cuentas de representación, para que recibiera su carta de despido por pérdida de confianza y mal uso de recursos corporativos. Sin empleo, enfrentando una demanda de divorcio brutal, con cuentas bancarias que ya no podía tocar y una montaña de deudas por los gastos descontrolados de su aventura, mi esposo comenzó a desmoronarse rápidamente. Vi cómo su coche de lujo fue remolcado por falta de pago, cómo tuvo que vender relojes y gadgets que había acumulado para sostener un mínimo de apariencia. Su tarjeta de crédito principal fue cancelada. Su historial crediticio, impecable durante años, cayó en picada. La amante tampoco salió ilesa. Aaron, su prometido, presentó una demanda por fraude financiero conjunto, ya que compartían cuentas bancarias y varios préstamos que habían sacado juntos para la boda que nunca ocurriría. Me enteré por amigos comunes que Erika perdió su empleo cuando la empresa en la que trabajaba descubrió su participación en un escándalo que ya circulaba en redes sociales como chisme viral del mes. En cuestión de semanas, ambos habían pasado de ser la pareja soñada a ser parias sociales, dos parásitos atrapados en sus propias mentiras, obligados a enfrentarse a un futuro que ellos mismos habían destrozado. Yo, mientras tanto, cerraba los últimos cabos sueltos. Vendí la casa que habíamos compartido por un precio excelente y compré una propiedad mejor, en un barrio donde nadie los conocía, donde nadie susurraría detrás de mis espaldas. Me aseguré de que nuestra hija tuviera acceso a la mejor educación, a terapias que la ayudaran a procesar los cambios, y a un hogar donde la estabilidad ya no fuera una máscara, sino una verdad sólida. Mi esposo intentó, en algún momento, apelar a mi buen corazón, escribiéndome una carta en la que me pedía reconsiderar, recordándome todos los años de amor que habíamos compartido. Leí cada palabra con una calma implacable, doblé la carta en 4 partes iguales y la tiré a la basura sin siquiera pensarlo. No iba a perdonar. No iba a olvidar. Ellos me robaron años, confianza, sueños. Yo les robé su presente, su futuro y su nombre. Y todavía quedaba la parte más dulce de todo el plan. Actualización 4. Las semanas posteriores a su despido fueron, para mí, un espectáculo de lenta y deliciosa decadencia. A pesar de que había logrado asegurarlo legalmente en una situación de absoluta desventaja, todavía había algo dentro de mí que necesitaba ver.
No era suficiente con los papeles, con las firmas, con los sellos judiciales que confirmaban su derrota. Yo quería ver la ruina reflejada en su rostro. Quería presenciar, sin intermediarios, cómo se desmoronaba la imagen de grandeza que tanto había trabajado en construir durante años. No fue difícil obtener información sobre su situación actual, incluso sin buscarla directamente. Algunos conocidos en común, esos mismos que una vez acudían a nuestras cenas y nos llamaban pareja ideal, ahora me mandaban mensajes indirectos, algunos con compasión genuina. Otros movidos por un morboso deseo de compartir los detalles más sucios. Me enteré de que después de ser despedido, intentó conseguir trabajo en varias empresas medianas, incluso en posiciones muy por debajo de su antiguo rango, pero en cada entrevista su nombre saltaba acompañado de rumores. Cuchicheos y preguntas incómodas que lo obligaban a salir con la cabeza gacha antes de siquiera terminar el proceso de selección. La industria en la que se movía era pequeña. Las traiciones no se olvidaban rápido. En menos de 2 meses, había tenido que mudarse a casa de su madre, una mujer controladora y amargada que siempre me culpó secretamente por hacerlo trabajar tanto para mantener nuestro estilo de vida. Me imaginaba sus cenas en esa cocina pequeña y lúgubre, sentado frente a un plato de sobras frías, mientras su madre le recriminaba entre suspiros y miradas llenas de decepción. Esa imagen me alimentaba de una forma que no podía explicar racionalmente. No contento con esa humillación, cometió el error de intentar acercarse a mí nuevamente, no a través de súplicas como antes, sino intentando jugar la carta de la victimización. Una tarde recibí en mi nueva casa una carta certificada, escrita por un abogado de tercera categoría, donde solicitaba renegociar los términos del acuerdo de divorcio alegando imprevisibilidad económica y circunstancias extraordinarias. Pedía, con la desfachatez que solo un hombre desesperado puede tener, reducir la pensión alimenticia a la mitad, eliminar su obligación de cubrir los gastos médicos y escolares de nuestra hija. E incluso proponía visitas supervisadas que claramente no le interesaban como padre, sino como estrategia para negociar. Recuerdo haber leído esa carta sentada en mi nueva sala, la luz del atardecer entrando a través de las amplias ventanas, y sentir una calma casi anestésica. No había ira. No había tristeza. Solo una certeza absoluta de que no iba a darle ni un solo respiro. Llamé a mi abogado esa misma tarde y le pedí que rechazara toda propuesta sin siquiera entrar en negociaciones. Además, solicitamos una revisión judicial que endureció aún más las condiciones, asegurando que cualquier incumplimiento en los pagos resultaría en la confiscación inmediata de sus pocos bienes restantes y su entrada en la lista de morosos estatales. Mientras tanto, Erika tampoco corría mejor suerte. Tras ser despedida de su trabajo, intentó mudarse a otro estado para empezar de cero, pero Aarón, su exprometido, la había arrastrado a un litigio tan largo y costoso que cualquier intento de reconstrucción era casi imposible. Me enteré de que había terminado viviendo en una casa compartida con otras 3 personas, trabajando doble turno como mesera en un restaurante de carretera mientras intentaba evadir las deudas que la asfixiaban. La vida de cuentos de hadas que había imaginado junto a mi ex esposo se había desmoronado antes siquiera de poder materializarse, y ahora no era más que un recuerdo doloroso que cargaban como un grillete invisible. Algunas noches, cuando me sentaba en el porche de mi nueva casa a contemplar la tranquilidad que había logrado recuperar, me permitía recordar todo lo que había soportado. La infidelidad. La humillación. La traición silenciosa que había ido desgastándome durante meses mientras yo me rompía tratando de salvar algo que ya estaba muerto. Pero ahora todo eso parecía tan lejano, tan ajeno, como si le hubiera ocurrido a otra persona. Una parte de mí, una que quizás nunca terminaría de sanar del todo, sabía que aquellas heridas seguirían allí, recordándome la importancia de no confiar ciegamente, de no entregar mi vida entera a quien no la merecía. Pero otra parte, más grande, más fuerte, se sentía orgullosa de haber tomado el control, de haber recuperado mi dignidad sin rebajarme jamás a su nivel. No era una historia de redención tradicional. No había terminado abrazando a mi exmarido, ni ofreciendo perdón para aliviar su culpa. No había escrito cartas de liberación emocional ni había buscado comprensión en su sufrimiento. Simplemente lo había dejado caer. Le había retirado la mano justo cuando más la necesitaba. Y verlo arrastrarse, verlo perderlo todo, sin que yo tuviera que ensuciarme más las manos que lo justo y necesario,
Era una forma de justicia mucho más dulce de lo que jamás habría imaginado. Un par de veces lo vi en el supermercado local, desaliñado, caminando con la cabeza gacha, evitando el contacto visual con cualquiera que pudiera reconocerlo. No intentó acercarse a mí. Sabía que no tendría oportunidad. Pasé junto a él con la cabeza en alto, mi hija de la mano, y no sentí nada. Ni rabia, ni tristeza, ni odio. Solo una indiferencia absoluta que, en el fondo, era el castigo más cruel de todos. Ellos pensaron que podían destruirme y seguir adelante como si nada. Pensaron que podían usarme, humillarme, arrastrarme y luego reírse de las ruinas que dejarían atrás. Pero al final, fui yo quien recogió los pedazos, los reconstruyó en algo más fuerte, más hermoso, mientras ellos quedaban atrapados en los escombros de su propia arrogancia. Y todavía no había terminado. Actualización final. Pasaron los meses, y aunque para cualquiera podría haber parecido que la tormenta finalmente había amainado, yo sabía que la venganza completa todavía tenía una última fase pendiente, una que, con toda honestidad, había planeado desde el principio pero que había esperado el momento adecuado para ejecutar. No era suficiente que hubieran perdido trabajos, reputaciones y comodidad. No era suficiente que estuvieran endeudados, aislados socialmente y sin opciones reales de reconstrucción inmediata. Yo quería algo más duradero. Algo que, cada vez que intentaran levantarse, les recordara el precio de su traición. Y para lograrlo, iba a utilizar la misma herramienta que ellos habían usado para destruirme, la imagen pública. Mientras ellos lidiaban con las ruinas de sus vidas, yo me dediqué a construir la mía con una precisión casi quirúrgica. Asistí a talleres de liderazgo, retomé proyectos profesionales que había pospuesto durante años por priorizar su carrera, y me conecté con personas influyentes que valoraban la ética y el trabajo honesto. En cuestión de menos de un año, había logrado posicionarme en una empresa emergente de tecnología como directora de proyectos, un cargo que no solo me daba estabilidad económica sino también un nuevo círculo social, completamente alejado del que había compartido con mi exmarido. Sin embargo, aún quedaba algo por hacer. Había estado recopilando, durante todo ese tiempo, pequeños fragmentos de información sobre los intentos desesperados de mi exesposo por rehacer su vida laboral. Me enteré de que, buscando desesperadamente limpiar su nombre, había comenzado a ofrecer servicios como consultor independiente en la misma industria que lo había rechazado, intentando abrirse paso entre pequeñas empresas que no conocían su historial o que no le daban importancia a los rumores. Lo hacía bajo su nombre completo, tratando de usar los pocos contactos que le quedaban para legitimarse. También supe que Erika, en su desesperación, había intentado montar un pequeño negocio de organización de eventos, utilizando su perfil de redes sociales para atraer clientes desprevenidos. Fue en ese momento que entendí cuál sería la última jugada, si ellos habían usado la fachada de la respetabilidad para traicionarme. Yo iba a quitarles cualquier posibilidad futura de utilizar la confianza ajena para resurgir. Era simple, la gente olvida rápido los chismes, pero no olvida las pruebas documentadas. Utilizando los contactos que había hecho en mi nueva empresa, me aseguré de que toda la documentación pública disponible, todas las pruebas de su infidelidad, su mal manejo financiero y su conducta poco ética quedaran fácilmente accesibles en búsquedas simples de su nombre en Internet. Publicaciones en foros profesionales, comentarios en páginas de evaluación de servicios, notas discretas en blogs de la industria. Cada lugar donde su nombre pudiera aparecer vinculado a su nuevo emprendimiento era una oportunidad para que alguien recordara quién era realmente. No era difamación, eran hechos, pruebas que cualquier persona, con el mínimo interés de investigar antes de contratarlo, encontraría documentadas y verificadas. En paralelo, a través de conocidos que todavía mantenían relación con círculos empresariales más pequeños, me aseguré de que la historia de su caída se contara en reuniones, eventos, cócteles. No de forma directa ni burda, sino como una anécdota instructiva, una advertencia sobre lo que ocurre cuando alguien traiciona no solo a su familia, sino también a los principios básicos de confianza en los negocios. En menos de 3 meses, su incipiente carrera como consultor quedó sepultada antes siquiera de despegar. Erika no corrió mejor suerte. Su pequeño negocio de eventos recibió una crítica devastadora escrita por una de las mujeres que asistió a nuestra desastrosa renovación de votos, la cual describió la falta de ética y profesionalismo de la organizadora. Haciendo referencia,
de manera sutil pero efectiva, al escándalo en el que se había visto involucrada. A partir de ahí, el boca a boca hizo el resto. La clientela desapareció como arena entre los dedos, y el negocio cerró en menos de 6 meses. Mientras tanto, yo vivía tranquila, viendo crecer a mi hija en un ambiente sano, rodeada de nuevas amistades, sin el peso constante de la traición respirándome en la nuca. Algunas veces, en noches silenciosas, me permitía preguntarme si había ido demasiado lejos. Si haber destruido cada posibilidad de redención para ellos era realmente necesario. Pero entonces recordaba las noches que pasé llorando en silencio, el dolor de ver a otro cuerpo en mi casa, el desprecio silencioso con el que me trataban mientras fingían amarme. Y cualquier atisbo de culpa desaparecía como humo en el viento. No busqué nuevas relaciones inmediatamente. No necesitaba otra persona para sentirme completa. Había aprendido, a un costo altísimo, que la verdadera estabilidad no viene de afuera, sino de uno mismo. Reconstruí mi vida pieza por pieza, ladrillo por ladrillo, sin prisas, sin atajos. Me concentré en criar a mi hija con amor, respeto y fortaleza. Le enseñé, de la forma más honesta posible, que el valor de una persona no se mide por su capacidad de soportar el dolor, sino por su capacidad de levantarse, de no permitir que nadie vuelva a aplastarla jamás. Años después, cuando ya la herida solo era una cicatriz lejana, escuché que mi ex esposo seguía viviendo en el sótano de la casa de su madre, encadenado a deudas, trabajos esporádicos y una reputación irrecuperable. Erika, según supe, terminó mudándose a otro estado, adoptando un nuevo apellido y tratando de reinventarse en una vida que, irónicamente, ella misma había condenado. Ninguno de los dos logró casarse. Ninguno de los dos volvió a levantar cabeza. No necesité ver su ruina de cerca. No necesité recibir disculpas, ni cartas, ni explicaciones. No las habría aceptado aunque hubieran llegado. Mi venganza no fue solo exponer su traición. Fue asegurarme de que el recuerdo de lo que hicieron los persiguiera para siempre, como una sombra que jamás podrían borrar, sin importar cuánto corrieran. Y así, sin necesidad de levantar la voz, sin ensuciarme más de lo necesario, me convertí en el fantasma que los condenó al olvido. El amor no todo lo puede. Pero la venganza, bien ejecutada, sí.